Tenemos entonces, después de la intro, empezamos con la clase. A ver, periodo de la anarquía o ensayos constitucionales. Esto pasa, chiquillos, después del alejamiento, ¿no es cierto?, de Bernardo O'Higgins del gobierno. Y comienza, ¿no es cierto?, un periodo en el cual Chile, de alguna u otra forma, trata un poquito como de ordenarse, ¿ya? De ordenarse, en el sentido de que cuando se fue O'Higgins, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que O'Higgins fue muy autoritario, fue una figura muy fuerte, ¿no es cierto?, dentro de la historia de Chile. Y cuando se va O'Higgins es como cuando uno dice, uy, qué bacán, se fue el gato y ahora los ratones hacemos lo que queremos. En ese sentido, digamos, podríamos tomarlo de forma más lúdica, pero en realidad fue así, o sea que todos estaban esperando el momento, ¿no es cierto?, de que esa figura autoritaria se fuera, ¿no es cierto?, de alguna forma, y volviese, ¿no es cierto?, o sea, mejor dicho, sino que llegase ahora una cierta libertad en el sentido de que existían grupos políticos, ¿no es cierto?, que en algún momento O'Higgins reprimió, pero ahora como no estaba la figura de O'Higgins, ¿no es cierto?, podíamos hacer, entre comillas, lo que quisiéramos, en el sentido de que íbamos a poder, ¿no es cierto?, plasmar nuestra idea, íbamos a poder, ¿no es cierto?, tratar de llevar una vida política, ¿no es cierto?, del país de la forma que nosotros quizás hubiésemos querido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, cabe señalar un poquitito, ¿no es cierto?, de que esta palabra, ¿no es cierto?, que está acá, que se llama anarquía, es lo contrario a una monarquía. Una monarquía es un sistema político en el cual manda un rey, pero en cambio la anarquía quiere decir que no hay nadie, o sea que nadie manda, nadie está presente aquí, digamos, todo se maneja, digamos, con, entre comillas, cierta libertad, y por eso, digamos, la palabra anarquía es todo lo contrario a monarquía, o sea, que aquí no hay nadie que mande, ¿ya? Pero aquí se le ha llamado el periodo de la anarquía porque realmente aquí no se tenía claro quién era el que mandaba, o sea, llegaba uno, ponían a otro, ¿no es cierto?, llegaba un presidente con una constitución, llegaba otro con otra constitución, al final la gente del bajo pueblo, la verdad, las cosas que trabajaba, pero los que llevaban, digamos, un poquito la preocupación de la vida política en Chile era la clase alta, la clase aristocrática. Entonces, por eso se habla de anarquía, o también de los ensayos constitucionales, o sea, como que todo lo que se hizo fue como prueba, ¿ya? Y eso obviamente que un país desordenado, obviamente que no avanzó, o sea, estos 7 años, digamos, que duró el periodo de la anarquía, Chile estuvo muy estancado, ¿no es cierto?, en cuanto al avance político, si podríamos decir, en cuanto al avance de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, chiquillos, principalmente es reconocer el periodo posterior a la Patria Nueva, ¿ya?, y el aprendizaje en cuanto a la Constitución y la vida política de la época, ¿ya? Algunas características de este periodo de la anarquía. Primero dura 7 años, ¿ya? O sea, desde que se va O'Higgins hasta la batalla de Lircay de 1830, o sea, más adelante. Se caracteriza también por las luchas políticas, ¿no es cierto?, que tienen un sesgo ideológico. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo, por ejemplo, bueno, ahí vamos a ver más adelante los grupos políticos, pero si yo era de un grupo político, ¿no es cierto?, yo le tenía mal al otro grupo político. Entonces, había luchas políticas, o sea, no, las cosas tienen que ser así como yo quiero, no como tú dices, y por el otro decía, no, si yo quiero que las cosas que sean así. Entonces, por eso había ciertas como peleas entre bandos, ¿ya? Como los que querían ciertas cosas y los que no querían ciertas cosas, ¿ya? Y también un poco se empieza a demostrar un poquito de odio, incluso entre etnias, o sea, entre mapuche, mestizo, criollo, clase alta, clase baja, o sea, en distintos grupos étnicos y sociales se empieza a dar un tipo de lucha, ¿ya? Pero increíblemente este periodo tampoco tiene mucho rasgo militarista, en el sentido de que no existe una figura fuerte militar, sino que aquí lo que surge es un deseo de llevar el país no tanto por la vía militar, sino que por la vida política, o sea, por el voto, por las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quería decir que aquí en Chile hubiesen peleas, muchas peleas, ¿ya? Como les decía antes, las cartas constitucionales o las constituciones de la época en el periodo se dictan, ¿no es cierto?, y son de carácter doctrinario, quiere decir que obedecen, ¿no es cierto?, por ejemplo, a que si yo soy conservador, obviamente que la constitución que va a estar, ¿no es cierto?, la persona que es conservadora en el poder va a ser conservadora, mientras que si es liberal va a ser liberal, o sea que al final de cuentas como que las constituciones que hacen el tiempo son a la pinta de la ideología de la persona que está mandando. Ya, si yo soy conservador, la constitución obviamente que va a ser conservadora, y si es liberal va a tener que ser liberal. Pero entre conservadores y liberales la verdad que no se llevan muy bien. Ya van a saber por qué. Los partidos políticos o los grupos políticos, ¿no es cierto?, de la época eran, ¿no es cierto?, los siguientes. Principalmente, a ver, primero tenemos que pensar una cosa. Habían conservadores, ¿no es cierto?, y habían liberales, ¿ya? Entonces,
El grupo político, por ejemplo, los pelucones eran conservadores. Se les llamaba pelucones. Ya me van a decir, profe, que usted no tiene pelo aquí. No, no es eso, chiquillo, no es peluca, una de peluca, sino que, bueno, sí, pelucón de peluca sí, pero se le decía pelucones porque ellos usaban unas pelucas blancas para taparse la cabeza, porque antiguamente se usaba de que la gente fuese rapada, ¿no es cierto? Y se colocaba una peluca encima por un tema de higiene. ¿Ya? O sea, era mucho más higiénico no lavarse tanto el pelo, pero colocarse una peluca, ¿me entienden? O sea, una cosa de la época. Pero por sobre todo los pelucones eran un grupo conservador, apoyaba a la autoridad, eran muy tradicionalistas, no les gustaban las cosas nuevas, eran como una persona de edad, una persona no anciano tampoco, pero tampoco así como sus papás son jóvenes, una persona de 60 años, una persona esa que no le gusta el WhatsApp, ni el TikTok, ni ninguna de estas cuestiones que hoy en día ustedes a lo mejor manejan tanto. ¿Ya? Los federales, obviamente que también era un grupo más tirado, digamos, como a liberal, ¿no es cierto? Que deseaban implantar un sistema liberal, o sea, perdón, un sistema federal como en Estados Unidos. En Estados Unidos cada estado, ¿no es cierto? Cada lugar, cada ciudad tiene sus propias leyes. Y eso querían aplicarlo aquí en Chile, y de hecho en algún momento se aplicó, pero no resultó. ¿Ya? Los estanqueros, ¿no es cierto? Eran la clase como dirigente, pero comercial. O sea, los estanqueros eran empresarios. ¿Ya? Que deseaban que el país, ¿no es cierto?, tuviese un poder ejecutivo fuerte, centralizador, que ordenara el país, porque para un empresario, un país desordenado, obviamente que no funciona. Entonces, por eso a ellos les interesaba mucho que el país se ordenara, porque así los negocios iban a poder hacerse tranquilamente. Si tenemos un país desordenado, los negocios no funcionan. Entonces, los estanqueros querían un país, ¿no es cierto?, con un poder centralizador fuerte, con un ejecutivo fuerte, que tomara decisiones, etcétera, etcétera, pero por sobre todo para ordenar el país, para poder hacer mi negocio tranquilo. ¿Ya? Los higginianos eran partidarios de O'Higgins, ¿ya? Ellos pensaban que la solución a los problemas era que don Bernardo O'Higgins volviera del exilio, porque en este momento O'Higgins todavía estaba vivo, y que viniera a ordenar las cosas, ¿ya? Y por último, los pipiolos. ¿Qué eran los pipiolos? Los representaban la idea liberal y querían cambios profundos. O sea, que los pipiolos eran jóvenes, o sea, jóvenes de 18 años, más cercanos a ustedes. Si ellos hubiesen, los pipiolos existían en esta época, los pipiolos hubiesen estado usando Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, y hubiesen estado haciendo esos bailes que hacen en TikTok, etcétera. ¿Ya? O sea que los pipiolos eran jóvenes. ¿Ya? Y por lo tanto ustedes comprenderán que los pipiolos, ¿no es cierto?, que eran jóvenes, liberales, ¿no es cierto?, no se llevaban con los pelucones que eran viejos, conservadores, que no les gustaban las cosas buenas, no les gustaba el TikTok, ninguno de ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, entonces estos grupos políticos comenzaron a convivir, y de hecho el primer gobierno que hubo, ¿no es cierto?, después de O'Higgins fue el gobierno de Ramón Freire. El gobierno de Ramón Freire se destacó principalmente por empezar un poco a ordenar, ¿no es cierto?, el país, ¿ya? Dentro de su obra fue la expedición a Chiloé, ¿no es cierto?, y sacar a los españoles que habían en Chiloé, porque en Chiloé, ¿no es cierto?, habían, ¿no es cierto?, españoles aún. Entonces la idea era ir a sacar a los españoles de la Grande de Chiloé, ¿ya? Termina con la abolición de la esclavitud, o sea, ya los esclavos son libres, y el gobierno de Ramón Freire creó la constitución llamada la Constitución Moralista, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama Constitución Moralista? Porque se metía en la vida privada de las personas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente si usted engañara a su señora, ¿no es cierto?, durante el periodo de gobierno de Ramón Freire, probablemente usted iba a ser castigado con la cárcel, ¿ya? Si usted, por ejemplo, se le pillaban cometiendo actos ilícitos, ¿no es cierto?, para la moral, o sea, en el sentido de que usted no fuese una persona ordenada, también iba a ser castigado. Entonces, el gobierno de Ramón Freire y su constitución fue muy odiada por los liberales, los jóvenes, acuérdense, ¿cómo se llaman? Los pipiolos. Entonces, la verdad las cosas es que Ramón Freire duró re poco en el poder, lo sacaron prácticamente a la fuerza los pipiolos, ¿no es cierto? Y la verdad las cosas es que a los pipiolos no les gustaba mucho a Ramón Freire, digo, llegó Ramón Freire, ya ándate Ramón Freire, fome. ¿Por qué? Porque no le gustaba su constitución que fuese moralista. Hoy en día nadie lo castiga, ¿no es cierto? Porque yo, por ejemplo, si engañara a mi señora, a mí no me castigarían por tener otra mujer, pero en este tiempo sí se castiga, ¿ya? Sí se castiga. ¿Ya? Entonces se va don Ramón Freire y llega don Manuel Blanco Encalada. Don Manuel Blanco Encalada, ¿no es cierto? Ojo, primer presidente de la República, primero, no Bernardo O'Higgins, primer presidente de la República, Manuel Blanco Encalada, se los voy a preguntar y si me lo contestan mal, ya van a ver lo que pasa. Entonces,
Ramón Freire, el primer presidente de la República, trató de aplicar el sistema, digamos, federal de Estados Unidos. Acuérdense del sistema, digamos, de que cada ciudad o cada región tuviese sus propias leyes, pero no resultó, ¿ya? ¿Por qué? No resultó porque Chile era muy chico, ni siquiera teníamos 2 millones de personas en Chile, entonces Chile no servía tener una constitución así, porque al ser extenso, al ser largo y haber pocas personas, ¿no es cierto?, las personas se iban a demorar mucho en tener esa constitución, en entender la constitución, entonces por lo tanto no sirvió. Y terminó entonces su gobierno don Manuel Blanco Encalada, que si ustedes se fijan duró un año. Perdón, Ramón Freire duró 3 años. Manuel Blanco Encalada un año. Se fijan que los gobiernos fueron así como muy seguidos y las constituciones se iban cambiando cada año. Entonces la verdad las cosas es que era un desorden que nadie entendía, ¿ya? Y llega don Francisco Antonio Pinto, ¿ya? Esta constitución obviamente que él duró 3 años, duró un poco más que Manuel Blanco Encalada. Imagínense, el primer presidente de Chile era argentino y segundo duró un año, o sea, imagínense. Y llega entonces don Francisco Antonio Pinto, ¿no es cierto?, que redacta la constitución liberal, o sea, ya está diciendo que la constitución ya estaba redactada por personas más jóvenes y que por lo tanto ya no habían tantos problemas con la vida privada como pasaba con el gobierno de Ramón Freire, ¿ya? Entonces, en el gobierno de José Francisco Antonio Pinto se hace la constitución de Mora, que se llama por José Joaquín de Mora, que era la persona que lo escribió. No era porque era sabor Mora, sino que era porque era la constitución, digamos, del señor de Mora. Él, en esta constitución se separa los poderes del Estado en 3, que es el poder ejecutivo, ¿no es cierto?, el presidente de la República, el poder legislativo, ¿no es cierto?, y el poder judicial, ¿ya? Y este sistema, digamos, dura hasta el día de hoy, ¿ya? Se establece la religión católica como oficial, ¿no es cierto?, y se excluye el ejercicio público de cualquier otro, o sea, eran liberales, pero no tanto, ¿ya? Y se abolen los mayorazgos, que era, digamos, lo que en algún momento Higgins quiso, ¿no es cierto?, de sacar esto de que el hijo mayor se quedara con todo. Eso ahora, en este momento, digamos, Francisco Antonio Pinto sí lo saca. Dentro de sus obras más grandes, ¿no es cierto?, primero fomento la educación, porque un país, digamos, que no está educado es un país que no va a saber leer, y si no sabe leer no se va a entender las leyes, no entienden, es un desastre. Se contrata, ¿no es cierto?, a un caballero llamado Claudio Gay, ¿no es cierto?, para que estudie el territorio nacional. Ojo, yo siempre digo, Claudio Gay fue el primer maestro Pokémon. Otra vez, profesor. Sí, Claudio Gay fue el primer maestro Pokémon. ¿Por qué? Porque se dedicó a recorrer Chile capturando especies, ¿no es cierto?, y dibujando todo lo que pudo, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Así que podríamos decir que en su tiempo Claudio Gay fue el primer maestro Pokémon que hubo en Chile, ¿ya? Ahora, don Francisco Antonio Pinto iba súper bien, pero por problemas, digamos, de índole interna, ¿no es cierto?, por la constitución liberal, que a los conservadores tampoco les gustó, entonces por lo tanto hubo un desorden, así que por lo tanto, dentro de ese desorden que hubo, Francisco Antonio Pinto renunció, ¿ya? Y ahora empieza, ¿no es cierto?, después de 1829 el periodo conservador, o sea, los conservadores se toman el poder y de alguna otra forma se logra ordenar el país, pero eso se viene en la próxima clase. Actividad, mis niños lindos. Entonces, primero, cuando comienza y termina el periodo conocido como anarquía o ensayos constitucionales, está en el Power. ¿Qué documentos se inspiran las constituciones de la época? Acuérdense que la constitución no es escrita de cero, sino que fue tomada de otras, ¿no es cierto? ¿Quién eran los conservadores y liberales? Acuérdense, conservadores, que lo expliqué ampliamente, y los liberales, acuérdense, liberales, ¿no es cierto?, jóvenes, TikTok, etcétera, conservadores, no me gusta el TikTok. ¿Qué grupos políticos existieron durante este proceso? ¿Por qué se llamó constitución moralista la efectuada de Freire? Por Freire, acuérdense que es moralista porque se metía en la vida privada de las personas y castigaba, ¿no es cierto?, por ejemplo, los actos como de infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que hay que mantener un cierto recato público, digámoslo así. ¿Por qué motivo resultó la Constitución Federal de Manuel Blanco Encalada? País muy chico, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Y cómo se dividía el poder en la Constitución de Francisco Antonio Pinto, que sale en el Papa? Ya, chiquillos, les mando un abrazo, un beso, nos estamos viendo y espero que les guste el video. Bye, cuídense, chao, chao.